Muy bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana en punto. Hoy día viernes, previo a Navidad, ya estamos en su espacio absolutamente en vivo y en directo a través de todas las frecuencias de Madero FM. Esto es Razones de Estado, puesto que ya está con nosotros acompañándonos a través de la línea telefónica don Percival Madero, cientista político, doctor en comunicaciones. ¿Cómo está, don Percival? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Aldo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, un abrazo cordial y afectuoso para ti, también para las miles de personas que están escuchándonos y que esperan en Razones de Estado todos los días, justamente ahora con aires prenavideños, de término de año, con otros sabores, con otros encantos, con otras sensibilidades. También para los que nos escuchan, Aldo, a través de nuestras frecuencias, por la web, también por la aplicación, y también por Facebook Live en directo, y también solamente ahora por audio en televisión. Así es que un mensaje especial de este viernes, donde hay aires y cánticos navideños, tintineando en nuestros oídos. A tus órdenes, Aldo. Muchas gracias, don Percival. Bueno, pues definitivamente hay aires navideños, hay aires de regalitos navideños, sobre todo a nivel político, que sin lugar a dudas usted va a desgranar durante este espacio, sobre todo tomando en cuenta que la Navidad llegó, sobre todo para ciertas coaliciones después del plebiscito, donde tienen que reordenar los naipes, tienen que reordenar las piezas, sobre todo tomando en cuenta que queda menos de un año para las próximas elecciones. Vamos a hablar un poco también de la televisión pública, porque eso también parece una suerte de regalito navideño para ciertas coaliciones políticas, y también la interpretación de lo que pasó en el plebiscito. Pero eso lo comenta usted a partir de este momento, don Percival. Gracias, Aldo. Sí, efectivamente, hay acá, distinguidos auditores y televidentes, una situación que obviamente es propia de la política, y que tiene que ver con todos estos estertores que se vienen después del plebiscito del pasado domingo, donde donde no fue aceptada, no fue respaldada por la ciudadanía la proposición de constitución, o la constitución que se nos proponía. Y eso genera claramente un cuadro político, una situación política que muchas veces nos hace perder el sentido de las cosas, particularmente porque hay acá un claro triunfador en el tema de conteo de votos, y también un claro perdedor. Eso es parte de la democracia, pero también hay que entender que hay circunstancias que, más bien, se dice mucho en política que las elecciones no se ganan o se pierden, más bien se explican. Y hoy día claramente hay una situación que el gobierno le da un aire porque ganó la posición del gobierno, en definitiva, y eso suele o quisiera interpretarse como una situación que tiene que ver con la política del gobierno, o más bien con que la proposición de constitución que se nos presentaba no fue requerida en una ciudadanía cansada de procesos electorales, cansada de procesos constitucionales, con un tema que ya nos lleva 4 años en esta misma. Y yo creo que todavía faltan muchas aristas que analizar de los procesos y del porqué de esa votación, en función de que acá no estamos frente a una posición constitucional, no estábamos como se podría haber pensado que claramente esto era una acción política que había que resolver. En el fondo, eso es. No, tampoco uno puede nublarse la vista y irse por un lado en que la interpretación política del hecho que el plebiscito no esté dando cuenta de esas realidades que hablan. A mí, en todo caso, me gustaría seguir algún tema de las encuestas que particularmente apuntaron a este plebiscito, para saber qué van a pensar este fin de semana respecto a cuál sigue siendo la opinión de la ciudadanía respecto del gobierno. Que hay acá una dicotomía que el gobierno se niega a entender porque le conviene, porque quiere que pase desapercibido, pero acá el gobierno tiene un respaldo de un 28, 30, ha llegado hasta un 31, un 32%. Es el respaldo, ¿ya? Y eso es importante que se tenga en consideración, porque, claro, yo me pongo en los pantalones de Boris y digo, claro, si nosotros ganamos,
tenemos la posición dominante, por lo tanto nosotros vamos a insistir y vamos a empujar a las derechas que perdieron a una situación de arreglos de las cosas que se están hoy día haciendo, de los proyectos de ley que se están haciendo hoy día en el Congreso, particularmente el tema de la jubilación, en salud y tantas más. El punto está en que, claro, se reordena el naipe político, no solamente en saberse caso las izquierdas, que tienen hoy día un aire, tienen un pulmón que le ha dado esta votación, cómo van a quedar favorecidas para la próxima elección, dado que estos plebiscitos, que estos 4 años de estar en la misma temática, dividió muchas izquierdas, y hay personeros que definitivamente se fueron de las izquierdas para irse al centro, o una centro izquierda más moderada. Y también en las derechas pasa lo mismo, porque acá obviamente que hay una situación, digamos que dentro de las derechas plantean un rebaraje del naipe político. Aquí las derechas entienden, ¿ya?, a pesar de que hay unas voces disonantes, que esto es una cosa igual que las izquierdas, que es una opción de unidad para el propósito de las elecciones del próximo año. Y ahí ya se están, digamos, estableciendo qué criterios hay, porque igual estos cuchillos largos que pueden ser afilados o de palo, finalmente estos cuchillos, no sé si establecen o no la situación, yo diría, con claridad de cómo se van a establecer las alianzas políticas de cara a las próximas elecciones. Y ese es un tema que no es menor, porque no nos olvidemos que antes del plebiscito, y a objeto de poder juntar las fuerzas, digamos, las izquierdas hicieron todo un panorama y se juntaron los 10 partidos, algunos importantes, otros minúsculos, otros prácticamente inexistentes, 10 partidos que se comprometían a hacer, digamos, ahí juntos el plebiscito para votar todos en contra, pero también había un acuerdo político para ir juntos en la próxima lista. En la próxima lista de alcaldes, concejales, gobernadores, etcétera, la del próximo año. Y eso siempre es difícil. Porque claro, hay algunos que asumen que su posición política es más importante que el del dado. Y acá claramente hay pruebas de consuelo, ya hay cuestiones que quedan bastante reñidas con las aspiraciones de cada uno, de cada partido, de cada persona. Y acá también hay una presión que es necesaria en este rebaraje del naipe, para saber quién es quién y cómo se reparten estas cuotas de poder, para saber quién lleva candidatos en algún sector, en alguna ciudad, en alguna comuna, si es que esta repite, o finalmente si es que hay una situación que amerite más bien un asunto que no se les desgrane el choque, ¿tá? Tanto de las izquierdas como de las derechas. Lo que se busca es que se vayan unidos para competir, unidos frente a esto, pero eso no siempre es fácil. Sobre todo en las derechas, que hay una cierta indicación que se apunta al Partido Republicano por el hecho de haberse dado, dicen ellos, algunos gustitos, y que finalmente, confluyeron en la derrota de la proposición constitucional que presentaron el pasado domingo. Entonces, este rebaraje de cartas en los sectores es propio, pero también tiene que ver con una circunstancia que muchas veces la política no ve. Y nosotros acá en Razones de Estado, distintos auditores y televidentes, hemos estado siempre por buscar esa arista que haga más fácil el entendimiento. Pero fíjense que a mí me da la impresión que en los dos lados, en las derechas como en las izquierdas, existe una proposición, digamos, de ciertas miradas, de ciertas estructuras políticas, que no están yendo al fondo del asunto. Hoy día el problema que tenemos en Chile es un problema, yo diría que más que las jubilaciones, más que la salud y más que la delincuencia, incluso hablando del sistema, hablando de lo político, es nuestro sistema político. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo que hacíamos ayer, como si acaso no hubiera pasado nada y no nos diéramos cuenta, ¿ya?, que más allá de la estricta relación que existe con la situación de que los partidos políticos, a pesar de que uno va a votar, uno participa en los plebiscitos, 80 y tantos % de personas que participaron haciendo el plebiscito, la política no logra subir de escaño respecto a la credibilidad política. Y eso es importante establecerlo, porque dicen,
¿Por qué si los partidos en general, los blancos, los negros, los azules, los rojos, los colorados, los sandías y todo lo que usted quiera ver, por qué? A pesar de todo, la gente va a votar. Entonces, claramente ahí esto se produce una situación donde la política, claro, nos tiene cooptado a todos, tenemos que ir a votar por los candidatos que ellos dicen, las proposiciones que ellos mantienen, y bueno, y nosotros vamos a las urnas, nos elegimos para que legislen o actúen por nosotros, y nos levantan cambucha. Es decir, siguen en el mismo nivel de la tabla, en el último lugar de la tabla de la credibilidad política. Entonces la pregunta que cae de cajón, Aldo, distinguidos auditores y televidentes, es ¿por qué? Si las élites políticas están en el último lugar de la tabla, nosotros todavía seguimos yendo a votar por lo que nos indican. ¿Y por qué finalmente no hacemos una abstracción de la situación real? Es decir, de la poca credibilidad que hay hoy día en los partidos políticos, para seguir insistiendo que esto tiene gollete, que tiene un lugar de donde agarrarse, cuando efectivamente no es así. Entonces, hoy día, claro, tenemos un problema que emana, que nace desde nuestro sistema político. Y nuestro sistema político ya no da para más. A mí me hubiera gustado mucho más que los políticos que suelen entenderse entre ellos, o piensan que el centro de la situación y de la atención y de las decisiones y de la solución de los problemas está en ellos. Al menos que hicieron un acto de contrición, porque hoy día todos sabemos que tienen sus días contados las políticas como hasta hoy día. Esto teníamos la oportunidad de cambiarlo el domingo pasado para hacer un nuevo sistema político, pero el pueblo, la ciudadanía dijo que no, que era mejor el que está, entre otras interpretaciones. Pero claramente no siempre que la voz del pueblo es la voz de Dios, y no siempre las urnas representan los intereses de la República y del Estado, porque la gente que llega a votar lo hace persuadida por, argumentos que muchas veces son falaces y no nos damos cuenta. Y esa es la estricta realidad. No se trata de que seamos todos unas personas que no entienden lo que están viendo, pero muchas veces también las emociones quitan el eje del centro de lo que se necesita. Nosotros podríamos seguir igual. Los argentinos pensaban que estaban bien, pensaban que el sistema político era de las maravillas, y así como de la nada, en 50 años, y 50 años no digamos que es tanto tiempo en la historia, 60 años, del país más rico o uno de los países más ricos del mundo cayó a 140% de inflación y 42% de pobreza, como lo hemos dicho en tantas oportunidades. ¿Por qué? ¿Cuánta fue la responsabilidad de los que trataron de persuadir para esto? Los medios de comunicación y el sistema político de ellos, que obviamente se reventó y hoy día es muy difícil darlo vuelta, porque la gente se acostumbra a los regalos y piensa que llegó a esta tierra a ser feliz y que otros trabajen para que ellos sean felices sin ningún costo. Entonces, lo llenamos de una jerga y de una hipocresía gigantesca, en que le dijimos que solo por nacer tenían derechos y nunca le dijimos que también tenían deberes, que son más importantes que los derechos, porque de mi perspectiva, de los deberes nacen los derechos y no al revés. Entonces, la política que se rearticula, la política que se mueve, eso que cubrimos nosotros los medios de comunicación, también en este programa, es para entender cuáles son los tópicos, cuáles son más bien las sensibilidades del poder, y saber que lo que estamos haciendo es comentando, analizando circunstancias que son de un sistema mañido, de un sistema fallido y de una situación que nos parece cómoda, nos parece real, pero eso es lo que nos está llevando a la ruina, el sistema político. No nos dimos cuenta, probablemente, pero tenemos que esperar unos 10, 20 años tal vez para corregir nuevamente el tema del sistema político, pero no esperemos de nuestra élite política grandeza, para que ellos entiendan que ellos, su sistema donde ellos están, es el problema, y nos arrastraron a ese problema,
por ciertos cambios que hicieron en el Congreso, y hoy día estamos ahí esperando que cómo seguimos cayendo y cómo en vez de ir muy rápido a la pobreza, la detengamos y la menguemos y ya la detengamos, pero están todas las condiciones para ser más pobres. Y esa situación pareciera ser que a nuestra política no le interesa. A los colegas y a los amigos del frente, digamos por el Atlántico, a los argentinos, esto se los comió vivos. Y hoy día, cuando tienen que subir el valor de la benzina un 40 o un 50%, y muchas cosas estuvieron al doble, la contención es caballa de grande. Y claro, ¿cómo paran esto de que tengan más pobres? ¿Y cómo paran la realidad? Hoy día, aquí haciendo el símil con Chile, ¿cómo paramos esto? Que estamos en otras condiciones, pero también, si uno lo analiza con todos los datos sobre la mesa, los datos económicos, los sociales, los psicosociales, los psicopolíticos, los antropológicos, los sociológicos y todo lo que puede poner uno sobre la mesa, dice, nosotros, distinguidos auditores y televidentes, nos vamos para arriba en esto. Independiente del COVID, independiente del estallido social, independiente de que nosotros no queremos ver lo que está pasando ante nuestros ojos. No queremos ver que tenemos autoridades, estas, las blancas, las negras, las rojas, las coloradas, las sandías, las amarillas, etcétera. No queremos ver que ese es nuestro problema. Y que claramente nos van a poner candidatos sobre la mesa. ¿Quiénes ponen los candidatos sobre la mesa? Los partidos políticos, es parte de la democracia, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y con qué ropa la colocan encima de la mesa sabiendo que ellos nos están empobreciendo? Nos están empobreciendo porque, claro, están tomando decisiones que son en el arco político, en la totalidad del arco político, no en algunos, en todos, para que se pongan de acuerdo para ver si son capaces de sentirse llamados a un asunto de Estado para que digan esto no va para más. Pero ustedes creen, distinguidos auditores y auditoras televidentes, honestamente, que un diputado, un senador, una persona que quiere hacer política, va a echarse para atrás perdiendo o dejando ir los derechos que hoy día tienen? ¿Usted cree que existe esa grandeza en nuestra política? Con honrosas excepciones, muy poquitos están en eso, pero la gran mayoría están pendientes que se les acaba la teta donde mamar, perdonen el lenguaje castizo, se les acaba, y de eso viven preocupados, de cómo va a la próxima elección, porque hoy día ganan 10 millones de pesos mensuales, 8 millones de pesos mensuales, a veces más los pitutos, más que meten a su familia al sistema del Estado, etcétera, etcétera, y van a tener que irse a buscar peguita. Y muchos de esos que están ahí, con suerte, le van a pagar el mínimo y algo más, digamos. En consecuencia, nosotros los electores tenemos que ser más estrictos, tenemos que ser más severos en el análisis, y tenemos que ser más conscientes de a quienes le estamos pagando para que legislen y nos gobiernen. Y no somos estrictos. De verdad que somos muy complacientes. Y la verdad que los medios de comunicación que de alguna manera interpretan en ese sentido, así como lo estamos haciendo acá en Razón del Estado, muchas veces se van en la buena onda. O sea, ¿para qué vamos a ser tan odiosos? No es necesario ser odiosos, son autoridades de la República. ¿Y cuál es el problema que sean autoridades de la República? Que eso los envanece, les da un aro de una autoridad de increíble, inmaculados. ¿Eso les da? Yo creo, distinguidos auditores, que también en esto, en nosotros, los ciudadanos, también está la responsabilidad de quienes elegimos. Porque no nos damos cuenta que los que nos van a colocar sobre la mesa los eligieron ellos, los partidos políticos. Y la pregunta es: ¿en base a qué? ¿Por qué eligió ese candidato? ¿Por qué no eligió otro? ¿Por qué no hubo primarias internas para saber qué candidato querían los militantes? No la directiva de los partidos políticos, estas verdaderas mafias. De nuevo, rojas, amarillas, coloradas, blancas, negras, no como le llamen, las mafias.
Ellos determinan quién va y quién no va. ¿Por qué? Porque el que determina quién va va mandatado para sustentar el poder de quien lo puso ahí. Te doy el puestito de Seremi, pero tú trabajáis para mí, para mi reelección. Te doy el puestito en la municipalidad, así conforme, pero tú trabajáis para mí en la reelección. O del diputado, o del senador. No me pongan cualquier gente, normalmente diputados y senadores que se enojan y le dicen al propio gobierno, oiga, ¿sabe qué? Los Seremi los elijo yo. El diputado, la diputada, o el senador, o la senadora. Y yo soy de la autoridad, y a mí me tienen que respetar, y el nombre que yo propongo es el que va, dicen los parlamentarios, de cualquier color. Yo pongo a la candidata a alcalde, yo voy a colocar mi capital político para que él salga, por lo tanto, él se debe a mí, porque fue diputado, fue senador, fue concejal, fue alcalde, fue core, gracias a mí, dicen ellos. Por lo tanto, ahí se reproduce el sistema político, y ahí está la falla. Porque no tienen en fondo casi ninguna, salvo que pertenezcan a partidos conglomerados, ordenados, claros y con clara disposición de lo que buscan como objetivo político detrás de sus campañas. En consecuencia, Aldo, hay situaciones, distinguidos auditores y auditoras, hay situaciones en que en este rebaraje de naipes, claramente se empiezan a buscar condiciones, incluso de esos que se eligen para que lleguen a los directorios de Televisión Nacional, televisión pública, que pagamos todos, que trabaja a pérdida, esa cosa que a mí me indigna. O sea, una empresa particular, pequeña, una pyme que trabaja a pérdida, quiebra. Las empresas públicas no quiebran. Ya, las municipalidades no quiebran. El Estado no quiebra, no importa, fabricamos más billetes nomás, ¿cuál es el problema? Entonces colocamos ahí en la dirección y en la cabeza de las testeras de los canales públicos para que gasten nuestra plata, para que se sigan y se persigan todas las acciones que hace el gobierno como cuestión pública. Y pregunto si también eso obedece a la difusión de los otros poderes del Estado por televisión pública, por ejemplo los jueces, por ejemplo los fiscales, por ejemplo el Contralor, o la Contralora en este rato. En consecuencia, claro, podríamos decir que la televisión pública está para mostrar los gestos del presidente, sí, pues, pero eso es una parte de la televisión pública, y lo demás, cuando tengamos que acudir y cuando vaya Boric a declarar por las fundaciones truchas y las platas perdidas, las platas robadas del Estado, el Estado que no los van a cubrir porque eso no le hace bien, le va a dejar mala cara o va a desperfilar su posición política como presidente si tiene que ir a declarar por las fundaciones truchas, o Montes, o Crispi, o todo ese lote. Entonces, ahí está el punto, distinguidos auditores. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a entender cuáles son las mecánicas del poder. Es ahí donde estamos fallando. Porque claro, las encuestas acusan la debilidad de las clases políticas, la debilidad del gobierno respecto a los respaldos que tiene. Pero cuidado con cantar victoria por unas circunstancias que pasó el domingo pasado, porque eso no es una victoria ya a que se le puede hacer atribuible a una mirada del gobierno. Más bien tiene que ver, a mi juicio, como decíamos acá en Razón de Estado, a un cansancio de 4 años después que nos gastamos miles de dólares llevando y haciendo elecciones y haciendo plebiscitos para quedar en lo mismo. Un amigo que conozco hace muchos años, que es un gran académico, nos decía en una conversación de ayer mientras me preguntaban qué opinaba yo sobre algunas cosas y si llegaba parte de lo que estoy diciendo ahora, que hay una situación que es que tenemos que considerar como al final de toda la vuelta, y pensando que esto era para rechazar una constitución, en 2 votaciones seguidas, por amplia mayoría, se respaldó la Constitución de 1980 y la Constitución de Pinochet Lagos. Y ya está, obviamente, a esta altura, totalmente validada. En consecuencia, esto empezó creyendo que el estallido social era para cambiar la Constitución. Se aprovecharon mucho del pánico. Pero después de 4 años, después de haber gastado una cantidad de salidas gigantesca, horas en televisión, páginas completas en los diarios, programas especiales de radio, internet volando en todas partes, quedamos lo mismo.
y ahora tenemos que mirarnos y reflexionar por qué llegamos a lo mismo, a pesar de que ya hay cantos que en 2 o 3 años más, terminado el gobierno, vamos a morir de nuevo con la cantinera de la Constitución. ¿Para qué? Para que otros se beneficien de esto, cuando el punto está en que un solo artículo basta para cambiar todo esto que era los cambios del sistema político, que hoy día se diseñaron, a mi juicio, erróneamente, pero que nos tiene hoy día puesto frente a una élite que cree que ellos son el centro, que ellos son los bonitos de la película, que ellos creen que que el mundo pasa por ellos. Y están equivocados, porque finalmente, independiente de lo que vamos a votar a las urnas, nosotros también, los electores, tenemos que darnos cuenta que, querámonos o no, al final, y en la raya para la suma, nosotros, los electores, somos responsables de lo que hemos generado y hemos creado para darle respaldo a unos sátrapas que finalmente lleguen al mundo y ellos mismos determinan qué van a hacer, qué van a determinar y a qué candidatos van a llevar, hombres o mujeres. Le quiero hacer una sola pregunta para dejarle planteada a Aldo, a nuestros distinguidos auditores. ¿Esto acaso hoy día van a llevar gente más preparada, más capaz, técnicamente con algún grado de estudio para poder ser nuestros representantes? ¿O van a llevar a personas que sacaron, no sé, de por ahí, de que no tenían ninguna idea, ni siquiera fueron dirigentes de una junta de vecinos, para llevarlos a ser diputados? Las personas que están coludidas y que respaldan los robos de la Fundación Estucha tienen derecho a seguir en el Estado financiándose por plata de todos. Son preguntas que son muy válidas, Aldo. Yo creo que a esta altura es necesario, como reflexión de final de año, que ya nos vamos adentrando en un problema que es de esa naturaleza y que, claro, es tanto el agobio y el peso de las demás informaciones que finalmente no se establecen como criterios de cambio. Y creo que, desgraciadamente, para que esto cambie, probablemente no nos demos cuenta y ahí estemos como los argentinos, ya mirando muchas décadas después que la embarraron con darle confianza a su élite y hoy día no saben cómo salir de esto, porque en definitiva a esa élite no les importó su pobreza y tampoco les importó a sus medios de comunicación, que fueron en la fanfarria, en el aplauso, en la comida, en el cóctel, en la gracia, en el favor. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver, Aldo. Y claro, a lo mejor estamos predicando en el desierto con razones de Estado, no importa. El punto es que estamos generando un grado de duda, y solo si una de nuestras ideas o alguna de nuestras iniciativas o uno de nuestros análisis logra en usted, distinguido auditor y auditora, hacer pensar lo que está pasando, con eso, desde acá de Razones de Estado, ya nos sentimos más que pagados. ¿Cómo estamos con los tiempos, distinguido Aldo? Bien, don Percival, y efectivamente quiero plantearle un detalle dentro de todo este análisis que usted ha hecho acerca de los mejor preparados para el Estado, acerca de los incluidos dentro de los directorios de los canales de televisión y todo lo demás. Hay una frase que yo le quiero mencionar que la señaló la ministra del Interior. Dice así, abro comillas: no hay ningún resultado electoral en la tierra que podría llevarnos a concluir que está bien que los pensionados se queden con bajas pensiones. Esto quiere decir, don Percival y amigos de Razones de Estado, que se va a continuar perseverando en la reforma a las pensiones. ¿Algún comentario? Muchos, son largos, ¿ya? Y la ministra Toá, probablemente por su posición política no entienda, no haya todavía aprendido, ese aprendido con H, ya, de que todo eso que ella plantea, que es muy lógico, que es muy loable y que es muy aplaudible, ya, solo puede hacerse cuando el país crece, porque si no vamos a repartir la pobreza, claramente, aunque hablemos de grandes condiciones de jubilaciones mejores, eso solo podemos sustentarlo cuando el país tiene de dónde sacar la plata. Y hoy día no tenemos de dónde sacar esos recursos, salvo que nos pongamos a hacer billetes. Y esa cuestión sería de una alta responsabilidad. La ministra Toá tiene su mirada, ella esperemos que recapacite frente a esto, pero obviamente ese es un punto que necesita solución y que esa solución tiene que pasar primero por saber cómo vamos a rearticular y redimensionar nuestro Estado, porque el Estado es una máquina, es un chupasangre que se lleva los impuestos, que se lleva los recursos, que se lleva de mucho del trabajo de personas honestas,
finalmente, que hoy día no miran, porque en el centro y en la médula digamos, de Toá y su gente, los que piensan como ella, no está de frentón el alma del crecimiento. Generar recursos para que haya plata y para que haya negocios, para que no haya cesantía. Y eso es lo que produce impuestos. Y con esos impuestos es cuando se habla de jubilaciones mejores. Hoy día, claro, el horno está para bollos, se necesita algo de esa naturaleza, hay que avanzar, pero ¿de dónde va a sacar la plata? Va a castigar a la gente, entre comillas, que produce un poquito más. La ilusión, la evasión de impuestos, hay que verlos, sin duda eso es razonable, pero también tiene que ver que acá tiene que haber una mecánica de Estado que posibilite, el Estado no da, el Servicio de Impuestos Internos te friega, te embarra, te hunde cuando tú no le pagas los impuestos. No pagas los impuestos de quiénes, de los que trabajan, pues de los que trabajan, de los que producen, lo estamos hablando de la gente del Estado. Y eso yo creo que también es parte importante. Oye, Aldo, mira, déjame un par de segundos, porque independiente de esto que probablemente saca un poquito de chispas por acá o por allá, yo quiero terminar el programa hoy día, distinguidos auditores y auditoras, deseándole a todos ustedes, ¿ya?, que nos escuchen y que nos siguen acá en Razones de Estado, todos los días. Y algunos de repente que pueden escucharnos y a veces no. Sobre todo a todos ustedes que tienen la paciencia de ver qué pensamos acá en Razones de Estado y bueno, y también sus agradecimientos y sus consideraciones se les agradecen. Pero estamos hoy día en un plan distinto. Avanzamos a un año que no ha sido fácil, que yo creo que tiene varias componendas y varias situaciones que nos entristecen, particularmente porque la gente hoy día que no ha tenido trabajo, que ha perdido trabajo, y las empresas que han quebrado son miles, y todos los días hay más personas que pierden su trabajo porque no se resiste el tema, digamos, económico en nuestro país, con las condiciones que estamos viviendo ahora. Sin embargo, dejémonos un espacio, algo, para decirle a todos ustedes, distinguidos auditores, auditoras y televidentes, que desde acá, desde Razones de Estado, que en el mejor de los propósitos y con el mejor de nuestras buenas intenciones, queremos desearle a todos ustedes una feliz Navidad. Que con su gente querida, con la gente que nos ha llamado por teléfono, con la gente que ha tenido un poco rezagada y olvidada, para los que están privados de la libertad, para nuestros hombres del mar, de la minería, de la agricultura, para nuestros hombres que cumplen funciones en los faros, para personas que cumplen funciones cuidando nuestra soberanía, para todos aquellos para nuestras policías, investigaciones, para nuestras Fuerzas Armadas, para todos, sin ninguna excepción, queremos desde acá de Razones de Estado desearles una feliz Navidad, en un abrazo fraterno, cariñoso y sobre todo, diría, genuino, para que todos podamos tener una Navidad en que nuestras reflexiones vayan apuntado a que es parte de nosotros hacer mejor el resto. Y sin nuestra propia contribución, aunque sea poca, no podemos hacer, o podemos hacer mucho además, para tener un mundo más comprometido, más feliz y más digno. Feliz Navidad para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Percio Almadero, por ese saludo y por este comentario en Razones de Estado. Pues nos encontramos la próxima semana ya y que usted también, junto con su familia, pase una muy feliz Navidad. Igualmente, Aldo, y bueno, muchísimas gracias. Después de Navidad seguimos acá en Razones de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Percio. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Nosotros hacemos una breve pausa a través de Radio Madero y Madero Televisión y luego regresamos con más a esta hora de la mañana. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.